Yo he sido un pintor muy del pueblo, ¿eh? Más que yo he tenido más el apoyo siempre de la gente de la calle, más que incluso de las propias instituciones. Por eso ayer me hizo muchísima ilusión y por eso lo dije públicamente, ¿no? Porque como yo no he sido un pintor vanguardista, no me he dedicado al tema de la pintura moderna, porque hice mis incursiones, ¿eh? Cuando yo tenía 17, 18 años, pues en aquel tiempo cuando tú te presentabas a un concurso de arte joven, pues sobre todo lo que valoraban era la pintura moderna. Y yo no estoy en contra de la vanguardia, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no nací para eso. Entonces, aunque hice esas incursiones, e incluso en una ocasión me presenté a un concurso que organizaba el Corte Inglés de arte moderno, no me lo colgaban y al año siguiente dije, el año que viene me lo cuelgan. Hice una cosa sin el más mínimo interés, simplemente con 4 periódicos, rayé, metí 4 borrones y me dieron un premio de honor. Quiero decirte con eso, en algo que ni tan siquiera yo creía, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo decía, bueno, para hacer esto ya hay mucha gente. Yo he nacido para lo que realmente me gusta, que es el mundo del retrato y es captar los interiores, el fondo de las personas, ¿no? No solo que sea un retrato simplemente que se parezca, sino que haya ahí algo más. Y eso, por eso la crítica siempre, desde muy joven, siempre decía que yo tenía la capacidad como de captar el alma, ¿no? Y por eso luego se me llamó el pintor del alma. Y hay un libro que escribió una catedrática de la universidad y filóloga, María Jesús Pérez Ortiz, que puso por título Antonio Montero, el pintor del alma, con el prólogo de Antonio Banderas. Se infravalora un poco cuando eres clásico. Hoy en día, las instituciones. Pero es que lo curioso de todo, y lo he podido comprobar con mi exposición en el MUPAN, que ha sido una de las exposiciones más visitadas de cuantas se han inaugurado desde que se empezó a hacer cosas en este museo del MUPAN, ¿no? Ha sido una de las que más visitantes ha tenido. Ya el día de la inauguración tuvo más de 1000 personas. Con eso te digo todo, ¿no? Y ha habido emoción. Y eso es como cuando se hizo la exposición de Velázquez en Madrid. Había emoción viendo aquello. En cambio vas a salas de arte vanguardista donde de pronto hay cosas que nadie entiende y la gente, bueno, yo creo que intenta buscarle a aquello un sentido, pero en el fondo a la mayoría no les gusta. Entonces, muchas veces las salas están ahí gastando luz, pero en el fondo no hay emoción viendo ese trabajo, ¿no? Y la pintura tiene que ser, el arte es emoción. Y además, yo creo que hay que dejarse ya de tanta tontería. Hay mucha tontería hoy en día. Y todo es esnobismo, todo es... Hay un sinsentido tan grande, por lo menos yo lo siento así, que al final cuando eres sincero, cuando eres verdad y cuando le llegas a la gente responde porque le gusta. No por otra cosa, sino porque le gusta, ¿no? Vimos a toda la vida a Pepa Flores, ¿no? Porque fue mi inspiración desde niño. Cuando tenía 3 años y medio la descubrí sin saber quién era en una portada de una revista entre un lote que trajo a mi casa mi padre de una emisora de Madrid, de Radio Centro. Y de pronto una joven de unos 19 años, que tendría entonces, me causó tal impacto aquella expresión, pero no era ni divertida, ni de la etapa niña, adolescente, con aquella expresión. No, ya era una etapa como melancólica, que es la etapa que más me ha gustado de ella. A mí me gusta ella con sus bolsas, con ese toque que siempre le he visto un poco trágico y que no es la imagen de la mayoría de la gente recuerda de Marisol, ¿no? Quizá a lo mejor yo ya vislumbré lo que vendría años más tarde, ¿no? Pero eso es la parte que a mí me interesaba. Y fíjate, y yo tenía 3 años y medio, ¿eh? Y a partir de esa portada me causó el impacto de querer dibujarla, de querer plasmarla. Y ya cuando venían vecinos, venían familiares a mi casa, mi madre le enseñaba los dibujos y decía, pero ¿esta quién es? No es Marisol, se parece a Marisol. Y ya la gente la reconocía. Y poco a poco la fui perfeccionando, fue una obsesión tan grande que por eso cuando cumplí 14 años, después de pedirle a mi padre que me llevara al TEA, que entonces vivía ella apartada del mundo artístico con Antonio Gades, pues yo le decía, ¿por qué no me llevas, que quiero verla y tal? Mi padre me decía, si ella te dice que vayas, yo te llevo, pero si no, yo no hago el viaje desde Málaga hasta Alicante y 100 kilómetros más
para que no te reciba, ¿no? Así que, como no sucedía, pues entonces yo una noche de verano del año 79, pues con el primer dinerito que yo había ahorrado y tal, me compré un billete de autobús y hice todo un viaje de noche dejando una notita en el televisor. Hasta que no vea a Marisol no volveré. Y así fue. Toda la noche de viaje, al día siguiente llegué a Alicante, después salté a 100 kilómetros más, hasta que por fin a las 6 de la tarde se pudo dar el encuentro, después de que era todo el tiempo, no está, pero yo ya al final derrotado, viendo que se me pasaba la hora, porque yo había buscado incluso una pensioncita por el poco dinero que llevaba y tal, y no lo encontraba porque era verano y era una zona turística, ¿no? Costera, y yo ya me veía durmiendo en la playa, pero yo no me venía para darle gusto a mi padre y mucho menos sin haberla visto, ¿no? Y al final lo logré, porque me senté en el escalón de su casa, empecé a llorar y una vecina me vio. ¿Qué te pasa? Ay, que he venido a ver a Marisol y no me quiere recibir y tal. Y esa mujer tocó al timbre y salió una chica del servicio. Mira, si está la Pepi ahí, por favor dile que salga, que no le cuesta nada salir a ver a este muchacho y tal. Salió la madre, que yo ya sí la había conocido en Málaga, y ya por fin me hicieron entrar y pude conocerla. Pues bueno, yo me quedé porque era como... Yo no creía que existía en la realidad aquel físico. Cuando la vi me quedé y nada, pues ella estuvo más o menos... Ella en aquella época estaba también muy reticente. Había mucha gente que quería ir a conocerla y que se presentaban en la puerta de su casa y tal. Pero le hizo gracia cuando ya empezó a preguntarme que cómo había ido, que de qué forma, que con quién y tal. Y cuando le dije que ya le había dejado esa notita en el televisor, yo creo que ahí ya ella se ablandó y ya a partir de ahí. Y luego, fíjate, luego volvió a Málaga en el mes de diciembre y ya me invitó a ir a verla. Y a partir de ahí pues ya surgió una buena amistad y la he invitado muchas veces. Vamos, hasta el punto de que cuando cumplió 50 años le dediqué un monográfico en Málaga, todo dedicado a ella, con cerca de 30 horas.